Para mi video de la unidad 11, Alternate Current Circuits, voy a empezar con el LC Circuits, que es circuito en el que hay al menos un capacitor y un inductor. En su forma más sencilla sería de esta manera: capacitor, inductor. Y bueno, las características de este circuito es que su corriente y su voltaje varía sinusoidalmente con el tiempo y no tienen a aumentar exponencialmente, sino solo es sinusoidal. Y justamente estas variaciones de voltaje y corriente en el circuito LC se denominan oscilaciones electromagnéticas. Y bueno, la corriente y el voltaje tienen este movimiento sinusoidal, ya que primero suponemos que el capacitor está completamente cargado y lo conectamos al inductor. Entonces, en ese primer momento la corriente va a ser cero porque pues apenas va a salir del capacitor. Y entonces, como no va a haber corriente, el campo magnético va a ser cero. Pero el capacitor está en con la máxima capacidad eléctrica que tiene. Entonces vamos a tener que la energía eléctrica va a estar como al tope y no va a haber nada de energía magnética porque pues aún no hay corriente. Después, cuando ya empieza a circular la corriente del capacitor al inductor, entonces ya la energía eléctrica va disminuyendo porque pues el capacitor empieza a perder su capacidad y el inductor con la corriente comienza a generar un campo magnético. Por lo que ahora los niveles de energía se verían así: energía eléctrica, energía magnética. Por último, cuando el capacitor ya está como descargado completamente, saca como su último cachito de corriente, que sería la corriente máxima que alcanzaría el circuito. Y como es la corriente máxima, se generaría el campo magnético máximo. Por lo que ahora no habría nada de energía eléctrica y el máximo de energía magnética. Entonces, como podemos ver, después de que se vacía el capacitor, como se generó un campo magnético grande, se va a volver a generar corriente que va a volver a llenar el capacitor, a cargar el capacitor, y sería como de aquí volver a pasar acá, en donde la energía eléctrica y la magnética van a ser iguales otra vez porque se empieza a cargar el capacitor. Y por último, volveríamos a este nivel en el que la energía eléctrica es máxima porque el capacitor está completamente cargado, pero ya no hay corriente en el circuito, por lo que la magnética es cero. Entonces, si vemos, sería como una onda sinusoidal. Por último, tenemos aquí las fórmulas para la energía eléctrica, que es 1 medio de la carga al cuadrado entre capacitancia, y la de la energía magnética, que genera el campo magnético, que sería 1 medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. El análisis de la oscilación en un circuito LC, en este tópico lo consideramos como un circuito simple en el que no hay resistencias ni pérdidas de energía, solo hay un inductor y un capacitor. Entonces, la energía en el circuito va a ser la suma de la energía eléctrica en el condensador, que va a estar en el condensador, y la energía magnética que va a estar en el inductor.
Entonces la energía es la suma de ambas. Y se podría transcribir a esta ecuación diferencial, que a su vez se puede transcribir de esta forma, que sería la doble derivada de la carga con respecto al tiempo más la carga entre la inductancia por la capacitancia es igual a 0. Lo que el libro nos dice es que si vemos, esta ecuación se parece o tiene la forma de la ecuación que describe la posición de un objeto en un movimiento masa-resorte. Por lo que podemos hacer como el mismo tipo de cálculos. Bueno, después de hacer una serie de cálculos muy parecidos a los que se realizan con un sistema masa-resorte, obtenemos que en realidad la energía de un circuito LC es igual a la carga al cuadrado máxima, a la carga máxima al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, y eso también es igual a la inductancia entre 2 por la corriente máxima al cuadrado. Esto quiere decir que la energía total en el circuito permanece constante pues todo el tiempo y es proporcional al cuadrado de la carga original que se aplica al capacitor. En damped oscillations in RLC circuits, lo que vemos es que en el circuito RLC tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor. Entonces, bueno, recordamos que cuando solo teníamos un inductor y un capacitor, la energía no se perdía, pero con una resistencia, pues ya va a haber una pérdida. Y esa pérdida está descrita por esta fórmula, donde el cambio de la energía con respecto al tiempo va a ser igual a menos la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, si resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a obtener lo siguiente, que la carga va a ser igual a la carga máxima por E a la menos resistencia por tiempo entre 2 veces la inductancia por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Esto nos dice que si tenemos un capacitor completamente cargado y lo metemos a un circuito RLC, bueno, va a empezar a generar corriente en el circuito, pero en la resistencia se va a perder. Esto quiere decir que la corriente va a tener una amplitud que se va a amortiguar a la misma velocidad que la carga se amortigua. Entonces ambas se van a ir amortiguando hasta el momento. Cabe mencionar que la amplitud de la corriente y de la carga son sinusoidales, varían sinusoidalmente con el tiempo. Y poco a poco esta carga y corriente van a disminuir hasta el punto en el que ya no haya. Por lo que recordando que cuando solo tenemos un circuito LC, la energía eléctrica sería esta. Pero como ahora es un circuito RLC, sabemos que esta es la carga. Entonces, cuando lo sustituimos en esta fórmula, lo que se obtiene es esta nueva fórmula en la que la energía eléctrica varía exponencialmente. Bueno, tiene un exponencial, por lo que exponencialmente disminuye con el tiempo. Y si la energía eléctrica disminuye, pues también va a disminuir la energía potencial hasta que poco a poco el circuito se quede sin energía.